Pues vamos a seguir con nuestra exposición de la palabra de Dios de Primera de Juan, capítulo 3, y hoy vamos a cubrir los versículos 11 al 18. Primera de Juan, capítulo 3, los versículos 11 al 18. Y si la última vez hemos hablado del pecado, lo llamé el pecado cuerpo extraño en la vida de un creyente, pues ahora vamos a hablar de algo positivo, de lo que es el distintivo del creyente, que es precisamente el amor. Hay una historia que obviamente no es una historia bíblica, sino simplemente sirve como ejemplo de la diferencia entre el cielo y el infierno. Y es una persona que se da cuenta, tenía una visión del infierno, se da cuenta que es un sitio donde hay un banquete con, mesas, con comidas excelentes. Sin embargo, la gente que está sentado en las mesas está sufriendo hambre. Y el hombre se ha dado cuenta o se dio cuenta de la razón de esta visión. ¿Por qué? Bueno, porque en la mesa había cubiertos, había cucharas de tamaño descomunal que tenían un 2 metros de largo. Entonces, claro, la gente no podía llevarse esa cuchara a la mesa para gozar de la comida suculenta. Y la gente estaba sufriendo hambre a la vista, digamos, de esa comida. Luego, en la otra visión, él vio el cielo. Y allí, bueno, la gente, el mismo banquete, la gente feliz, la gente contenta, y preguntó a uno de los que están en la mesa, ¿y cómo es posible que aquí en el cielo, que parece igual que el infierno, pero en el infierno la gente muere de hambre, tiene hambre, pero en el cielo pues ustedes están felices? ¿Y cómo es esto? Porque sus cucharas igual son de 2 metros de largo. Entonces uno de los que estaba sentado en la mesa le responde, sí, pero en el cielo hemos aprendido a darnos de comer mutuamente. Bien, bueno, esto es simplemente una ilustración, obviamente no coincide con la idea bíblica del infierno ni del cielo, pero nos explica una cosa, la diferencia entre lo malo y lo bueno, entre lo que viene del diablo y lo que viene de Dios, es el amor. Eh, no solamente en el cielo, sino también aquí en la tierra, donde hay un creyente, hay una persona que cuida de los demás, que no solamente mira por lo suyo, intenta para hablar en esta imagen de meterse la cuchara de 2 metros de largo en su propia boca, cosa que es imposible, sino donde hay un creyente, hay una persona que usa esa cuchara para dar de comer a otros, y él mismo va a recibir de los demás también lo que necesita. Pues es una ilustración que a mí personalmente me resulta bastante difícil, además de curiosa. Pues seguimos con la vida del cristiano, porque esto es el tema del apóstol Juan. Y como dije antes, la última vez hablamos de lo característico en la vida eh, del creyente en el sentido negativo. Y esto es el pecado. El pecado es un cuerpo extraño para el creyente. Pero hoy vamos a hablar de lo positivo. Entonces, si el pecado no es lo característico del creyente, entonces, ¿qué exactamente es? Lo que aprendemos de este texto es el amor, que es la justicia practicada. Y esa justicia practicada no se ve en nuestro amor por Dios, sino se ve en nuestro amor por los hermanos. Esto es algo que es bastante interesante, y esto le llevó
por ejemplo, a un escritor, filósofo bastante famoso entre los primeros siglos de la existencia de la fe cristiana, exclamar cuando observaba a los creyentes: mira cómo se aman. Bueno, dicho todo esto, ahora vamos a leer el pasaje correspondiente de 1 de Juan capítulo 3, y son los versículos 11 al 18. 1 de Juan 3, los versículos 11 al 18, y dice así la palabra de Dios: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijos míos, no amemos en la palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Pues hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a tomarnos un momento para hablar con Dios. Señor, gracias te damos en este día por el privilegio que nos concedes a estudiar tu palabra, y te pedimos, Señor, que seamos capaces de entender también ese texto que tenemos por delante. Gracias que nos habla de algo tan precioso que es amor cristiano. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes no solamente a hablar de amor, sino a practicarlo. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre, para tu honra y para tu gloria. Amén. Bien, entonces vamos a mirar el pasaje, y lo primero que aprendimos aquí en el versículo 11 del amor es que el amor y el mandamiento de amor es la primera verdad que el creyente aprende. Por eso dice, porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio. Bueno, desde el principio de vuestra vida cristiana. Esto es la idea. Como expliqué ya en una ocasión anterior, estamos hablando de la segunda tabla de la ley. Quiere decir del amor que tenemos hacia los demás, hacia nuestros prójimos. Esto es lo que resume el mandamiento 6 al 10. Y en ese sentido, como esto es una verdad básica, aprendemos, por ejemplo, del Evangelio de Juan, y como ya sabemos, estamos hablando del mismo autor, en el capítulo 13, el versículo 34, que dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, y también os améis unos a otros. En su momento vamos a hablar de ese nuevo mandamiento. El mandamiento de amar siempre existió desde el inicio, es antiguo, pero ahora tenemos un ejemplo, y en ese sentido es un mandamiento nuevo, que tenemos el ejemplo de Jesucristo. Tenemos que amar a los demás de la misma manera como Él amó a nosotros. Pues este ejemplo los creyentes en el antiguo pacto no lo tenían. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 12, leemos: ese es mi mandamiento, que os améis unos a otros
como yo os he amado. Pues esto es la lección 101 de la vida cristiana. No hay otra. Y no hace falta ser un genio teológico para llegar a la conclusión si una persona no ama a su hermano, a su hermana. Entonces es una persona que no debe de pretender ser cristiana, porque ni siquiera ha entendido el mandamiento más básico de los que nos ha dado el Señor Jesucristo. Por cierto, este mandamiento de amar a nuestro prójimo y de amar a nuestros hermanos que comparten nuestra fe, desde luego no es un mandamiento nuevo, en el sentido como acabamos de escuchar en el texto del Evangelio de Juan. En Levítico 19, 18, estamos hablando del Antiguo Testamento, leemos: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto viene del Antiguo Testamento. Es una verdad básica. Bien, entonces, aquí estamos ante una verdad que Juan lo expresa muy claramente: amar los unos a otros. Es muy curioso que él aquí habla del amor a los hermanos, porque alguien podría haber dicho, bueno, ¿y por qué no te fijas en cuando yo amo al Señor? Yo amo mucho a Dios. Juan responde en la misma carta, aunque en otro lugar, a ese tipo de argumentos. ¿Cómo puede alguien pretender amar a Dios al que no vemos si no somos capaces de amar a nuestros hermanos que vemos? Entonces, el amor a Dios es base del amor al prójimo y viceversa. Y esto es una de las grandes verdades de la fe cristiana. Entonces, bueno, tú y yo nos tenemos que preguntar una y otra vez: ¿nuestro amor hacia los hermanos es simplemente algo teórico? ¿O cómo se lleva a cabo esto en la práctica? ¿En qué manera has demostrado la última vez a tu hermano o a tu hermana que les amas? Sí, es bonito decírselo y hace falta, pero a veces hace falta algo más que palabras. Lo segundo que aprendemos en cuanto a ese tema es que la falta de amor es señal de estar espiritualmente muerto. Y esto, sí, dentro de un tema muy bonito, es un tema muy, muy serio. Y el ejemplo negativo que nos pone Juan aquí es el ejemplo de Caín. Además, es el ejemplo más antiguo que existe. En la tierra en aquel entonces hubo mucho espacio. Solamente había 4 personas, había 3 justos y un incrédulo. Y este incrédulo, que es Caín, representa a todos los que rechazan el Dios de la Biblia. La Biblia nos llama el mundo. En aquel entonces era fácil distinguirlo. El problema no es que Caín se sintió, y hay que leer estos versículos bien para entenderlo. El problema no es que Caín eh, se enfadó porque Dios aceptó el sacrificio de su hermano, pero no aceptó el suyo, sino nos damos cuenta, perdón, nos damos cuenta que el problema de Caín fue un problema de fondo. Se enfadó porque era malo. Y por eso él odia a su hermano, y ya lo dije en su momento, por muchas razones, entre otras porque su hermano era profeta, era el portavoz de Dios, y él no. Entonces,
el odio es una forma de homicidio. Y del odio al homicidio, como vimos en esta historia que bien conocemos, es solamente un paso. Y es Juan que nos indica que Satanás ha sido homicida desde el principio en su evangelio. Entonces, el mundo, esa parte de la creación de Dios y las personas de la creación de Dios que no son creyentes odian a todo lo que viene de Dios. Y esto explica la historia de Caín y de Abel. Si vamos al libro de Génesis, muy al inicio, al capítulo 4, en el versículo 5, leemos: pero no miro con agrado a Caín, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Esto es, en la historia de Génesis, la razón para el odio de Caín. Era una envidia de la justicia superior. Era una envidia porque se daba cuenta que Abel tenía algo que él no tenía. Y hay otro versículo que nos arroja luz sobre esta historia que viene de Hebreos capítulo 11, el versículo 4, donde dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, lo cual quiere decir que Caín no vino por fe, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo y Caín demostró que no era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Entonces, esto es el problema y es el odio que tenemos de parte de Caín hacia Abel, porque Caín era del maligno. Le odia, entre otras cosas, porque Dios había dado a Abel, pues, privilegios especiales. Y ahí viene el rencor y la envidia. Pues si alguien se pregunta de dónde sé que Abel fue profeta, pues ahí está Lucas 11:51, que lo dice claramente. Israel mató a los profetas desde el primero, que era que era Abel, hasta el último, que era Zacarías. Las obras malas de Caín dejan entrever su carácter. Las obras buenas de Abel también. Y a continuación, Juan usa un argumento que se basa en la pura lógica. Dice en el versículo 13: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Ahora, tenemos muchos ejemplos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Tantos ejemplos de dónde viene todo ese odio contra todo lo que es sagrado, contra todo lo que viene de parte de Dios, contra los creyentes, contra su pueblo. ¿De dónde viene todo esto? El mundo odia a los creyentes porque el mundo odia a Dios y el mundo es inspirado por Satanás y Satanás odia a Dios. Esto es tan fácil como sumar 2 y 2. El que odia a los creyentes no puede ser creyente. Está muerto en sus pecados. Caín es el prototipo del hombre que se cree libre, que se cree que puede hacer lo que le da la gana. Era lo que pone en esa pequeña epístola de Judas, que viene justo después de las 3 epístolas de Juan. Lo tenemos en el versículo 11, donde dice: hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Pues vaya una galería de antihéroes de la fe.
¿Qué es lo que tenían esos tres en común? Pues lo que tenían en común es que no quieren someterse a la autoridad de Dios. El mundo y el reino de Dios son como agua y aceite. Y a veces me extraña ante el hecho de que muchos creyentes parece que no entienden ese hecho. Lo que el mundo ama, por regla general, es lo que Dios odia y al revés. Y por lo tanto, no tenemos que extrañarnos que el mundo nos odia a nosotros. Esto es más bien, por lo contrario, algo que tenemos que esperar. A veces nos extrañamos, bueno, a nosotros como evangélicos siempre nos critican. En la prensa siempre tenemos mala prensa, casi siempre. ¿Y por qué? Bueno, por esto, porque obviamente el mundo no entiende lo que son nuestros principios y lo que son nuestras lealtades. Pues esto me lleva a la frase que he repetido en varias ocasiones y lo voy a decir una vez más. Si el mundo nos aplaude, entonces deberíamos preguntarnos qué hemos hecho mal. Y si el mundo nos odia por ser creyentes, entonces, por lo contrario, podemos pensar que estamos haciendo nuestras cosas bien. Es normal que si a Cristo le han crucificado, pues deberían tratarnos a nosotros, sus seguidores, con benevolencia y respeto, pues no es muy probable, porque el espíritu que está detrás de esas cosas sigue siendo el mismo espíritu. Y esto lo leemos, por ejemplo, y cito hoy casi de forma exclusiva el Evangelio de Juan, porque son tan paralelos, claro, que vienen del mismo autor. Juan 15, versículo 18 y 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Por el capítulo 16. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezos, expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde ser servicio a Dios. Bueno, esto suena como un resumen de la historia de la iglesia de 2000 años. Pues muchas veces las mayores enfrentamientos y persecuciones no vinieron de parte del mundo, sino de parte de la iglesia misma. Bueno, en España se sabe algo de esto, solamente menciono las dos palabras Santa Inquisición. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Y a más que uno, le ocurre que incluso sufre persecución de su propia iglesia que se ha apartado del camino. Y esto sí existe. No es una contradicción, ya existido en el siglo I. De la misma manera como hoy tenemos muchos maestros falsos, profetas falsos que predican el evangelio, entre comillas, del mundo, pues lógicamente se van a cebar con los creyentes. No hay que esperar otra cosa. Y esto es la razón por que nuestro Señor ora en Juan capítulo 17, en el versículo 14, de la siguiente manera. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Que sepas esto, que el pecado es un cuerpo extraño en tu vida, pero tú eres un cuerpo extraño en el mundo. Ya no encajas aquí con tus principios y con todo lo que representas. Por eso el versículo 13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. No te extrañe esto. Entonces, el siguiente versículo sigue en la misma dirección. El que, por otro lado, ama a los creyentes, es creyente. El que odia a los creyentes
no es creyente. No, digamos que Juan está simplificando las cosas mucho. Es exactamente lo que hay. ¿Cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? Porque nos llaman evangélicos, porque leemos la Biblia, porque oramos. Pues aquí hay una razón curiosa. Saben que somos creyentes y que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. Así de sencillo. Es que a veces nos puede sorprender la sencillez con la cual nos habla Juan. Un cristiano ama a sus hermanos, a todos. Amar, como ya vimos, significa que queremos que la voluntad de Dios se cumpla en las vidas de tus hermanos. Esto es una verdad que va a través de prácticamente todas y cada una de las páginas de la Biblia. Y siempre me trae este tema a la memoria, la historia de los dos deudores. La conocemos, el de la inmensa deuda que fue perdonada. El hombre sale de la cárcel y ¿qué ocurre? Se enfrenta, nada más salir, con un compañero suyo que le debe una cantidad insignificante y le exige el pago. Pues esto es lo que nos pasa muchas veces en nuestra relación con los demás creyentes. En vez de amar, les vemos de reojo y en algunos casos incluso les tratamos con injusticia. Y esto no puede ser. A la luz de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, a la luz del perdón que hemos recibido, deberíamos tratar a nuestros hermanos con la mayor benevolencia posible, sabiendo quiénes somos nosotros y lo que nos ha sido perdonado. Y sin embargo, hay que constatar que miserables somos a veces, ¿verdad? Si quieres saber un buen test para decidir tu estado espiritual, te sugiero este. ¿Amas a los hermanos? ¿A todos? Mira la lista de los que acuden a tu iglesia. ¿Podrías mirarles a los ojos a todos y a cada uno de ellos y decirles que te amo? ¿Podrías? Y más allá de tu iglesia, piensa en la gente con la cual te has peleado. Bueno, alguna vez con razón, alguna vez no con tanta razón. Pues al fin y al cabo, imagínate que toda esa gente ahora está en una línea, en una fila, delante de ti para darte la mano. ¿Podrías mirarles a los ojos y decirles, te amo de todo corazón? Y si me dices que sí, podría, me parece excelente. Entonces mi pregunta es, ¿y por qué no actúas ahora como si lo hubieras dicho en serio? Hazlo, olvida, perdona. Y verás también que en tu propia vida entra oxígeno como aire fresca. Amar al hermano es preguntar qué tal estás y pararte para recibir la respuesta. Amar al hermano es preguntar qué tal estás y no preguntarte, ¿serán burros porque nadie me saluda a mí? Amar al hermano es invitarle a tu casa a compartir mesa y mantel. También aquellos que nunca has invitado. Amar al hermano es
no hablar mal de ellos, ni cuando estén ni cuando no estén, sino hablar bien de ellos. Y si no encuentras nada que puedas decir en su favor, simplemente cállate. Son ejemplos. El que odia a los creyentes está en la compañía de Caín. ¿Te gustaría estar con Caín en una isla lejana y aislada? Sinceramente, a mí no me gustaría. Dice el versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Oh. Yo no sé cuántos homicidas hay en nuestras iglesias, según esa definición. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea, Juan duda incluso de que haya salvación en la vida de aquellos que aborrecen a sus hermanos. El corazón lleno de odio es potencialmente capaz de homicidio. El Señor lo menciona en el Sermón del Monte, que no solamente son nuestras actuaciones, sino nuestra forma de hablar y de pensar. Odio es homicidio. Y es doblemente terrible cuando se dirige contra los que aman a Dios. ¿Sabes lo que Cristo dijo a Pablo, quien persiguió a la iglesia de Cristo? Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues a mí? Si tú aborreces a tu hermano, el Señor te puede preguntar, hijo, ¿por qué me aborreces a mí? Un homicida no heredará el reino de Dios. Por lo tanto, ese tipo de actuación, ese tipo de comportamiento no tiene excusa. No debes de comportarte así. Y si esto, lo que acabo de mencionar, te ha hablado, te pido encarecidamente que pongas las cosas en orden en tu vida. Y si tienes que pedir perdón a un hermano, a una hermana, pues hazlo con el tiempo menos posible. ¿Te han hecho daño otros creyentes? Puede pasar, por supuesto. No es una excusa de lo malo que ellos han hecho, pero no permitas que esto te condicione. Perdónales, no les odies. Odiándolos, te condenas a ti mismo, porque eres igual que ellos. Deja lugar a la justicia de Dios. No odies, porque ese odio, ese rechazo consume toda tu energía. Hay liberación en el perdón, y ese perdón está a tu alcance para ti y está al alcance de perdonar a los que te han hecho mal a ti. Y te das cuenta de una cosa, con el perdón viene también el olvidar. Y no tiene nada que ver con el Alzheimer, eso tiene que ver con el proceso limpiador que Dios empieza en tu vida. Si Dios ha olvidado tus pecados, y esto es lo que Dios hace, ¿quieres recordar tú los pecados de tus hermanos hasta tu muerte y llevarlos a la otra vida? Ahora, en la última parte de este versículo vamos a hablar un poco más concreto de las manifestaciones de este amor. Entonces, lo primero que aprendemos es que Cristo nos ha dado un ejemplo de lo que es el amor. En esto hemos conocido, dice el versículo 16, el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos
poner nuestras vidas por los hermanos. Dios nos ama, es una frase muy bonita. Jesucristo nunca ha dicho a nadie que le amaba. Es curioso. Bueno, puedes buscar en los evangelios. Jesucristo nunca ha dicho a nadie yo te amo, pero ha expresado su amor. Y este amor le costó caro, le costó la vida, le costó su sangre, su sudor y sus lágrimas. En esto se veía y se sigue viendo el amor de Cristo. Dios hizo esto por unos repugnantes rebeldes como tú y yo. Se dejó clavar en un mugriento palo de madera llamado cruz. No era ni de oro ni de plata como las cruces que solemos colgar nuestros cuellos. Era todo lo contrario. Y allí murió. Cristo no tenía que exclamar Dios te ama. Era obvio para los que querían escuchar. Cristo nunca distribuyó folletos o pegadinas, sonríe, Dios te ama. Él distribuyó pan y peces y los que querían escuchar entendieron el mensaje. Cristo nunca dijo a nadie te amo. No era necesario porque la gente lo sintió y lo supo. Esto era el ejemplo, Jesucristo. Nosotros deberíamos ser capaces de hacer lo mismo porque nos llamamos cristianos, seguidores de Cristo. Sí, estoy dispuesto, si hace falta, morir por mi hermano. La pregunta. Sí, esto está en el versículo. Si Cristo puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Sí, esto podría significar en el último instante dar nuestra vida de forma literal por nuestros hermanos. Pero esto significa también morir cada día un poco más a nuestro egoísmo para servir mejor a nuestros hermanos. Uno de los campos de práctica mejor en ese sentido es el matrimonio. Me dirijo particularmente a los que están casados. Si tu marido o tu esposa es creyente por doble vía, deberías ser capaz de dar tu vida por él o por ella. Y no solamente morir en el sentido físico, sino dar tu vida en el sentido de servicio, de entrega. Sí, esto se llama amor. Y esto es algo que hay que aprender todos los días. Y esto se aplica también a los que te rodean en tu iglesia. Es tu familia. Deberías dar tu vida. Quiere decir servirles con todo lo que tienes. Es tu responsabilidad. Sí, sé que esto en la práctica puede ser complicado, pero te vas a dar cuenta de una cosa. Si haces, vas a ser la persona más feliz del mundo. ¿Qué le parece? Y finalmente Juan termina con una aplicación muy práctica. En los versículos 16 y 18, esto habla de bienes, de nuestras posesiones. A veces nos fijamos en grandes proyectos y olvidamos lo más elemental. Y lo más elemental es si podemos ayudar y no lo hacemos, entonces somos culpables. Ahí está la enseñanza de Santiago, capítulo 2, los versículos 15 y 16, donde dice,
Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Decir que amamos a todos en general puede significar que amamos a nadie en particular. Podemos prepararnos haciendo algo mucho más básico. Y aquí estamos hablando de personas concretas, de situaciones concretas, de auténticas necesidades, no de necesidades fingidas. No estamos hablando de caprichos o del haberse precipitado y luego pedir a los hermanos que te saquen del embrollo, no. Estamos hablando de necesidades auténticas. Y si hay una auténtica necesidad y no ayudamos, nos podemos ahorrar el resto. Si tú y yo vemos a alguien que tiene una necesidad auténtica de nuestra familia, que es la familia de Dios, y no ayudamos y cerramos nuestros corazones, el resto de tu vida simplemente es una comedia barata. No hace falta que disimules porque a Dios no le engañas. No olvides, no hay vida en el homicida y no hay amor en el egoísta. Ahora, en resumen, en el versículo 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Decir que amamos no es suficiente. Los hechos hablan más altos que las palabras. Y con este pensamiento, pues vamos a cerrar esta exposición de la palabra de hoy. Yo creo que todos hemos encontrado en ese texto desafíos que nos deberían hacer pensativos, no desafíos teológicos, porque lo que acaba de mencionar teológicamente no es complicado. Se entiende demasiado bien y esto es el problema. Ahora, tú y yo deberíamos pensar cómo poner esto en la práctica. Y lo que dije antes, haciéndolo, serás no solamente un creyente auténtico, sino serás feliz. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a entender lo que acabas de decirnos a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, que esa palabra nos hable, nos aclare el camino. Ayúdanos, Señor, a ser fieles en las cosas que hacemos. Y te pido, Señor, por mí en primer lugar, y también por todo lo que nos están escuchando en este momento, que tú les ayudes a ser un testimonio vivo y eficaz en este mundo para ti. Ayúdanos a no ser hipócritas. En tu nombre, Señor. Amén. Que Dios te bendiga.